Lectura crítica con Edgar Soler. Bien amigos, un placer saludarlos de nuevo a nombre de Pasione Café. Con pasión vamos a hablar hoy sobre la educación lingüística. Un tema muy importante que hemos venido desarrollando, interesante para primaria, secundaria y para las competencias cotidianas, no solamente en el plano académico, sino también en el plano social. Entonces la pregunta clave sería, las competencias lingüísticas básicas, ¿qué son? ¿Qué son? ¿Cómo son? ¿Para qué y por qué son? Ese sería, digamos, el tema llevado a la composición escrita y a la lectura crítica. Entonces, el punto de vista que voy a defender es que la lengua es un instrumento vital, indispensable, sin el cual no se puede realizar una verdadera comunicación, porque es una herramienta de estudio, es el lenguaje que nos determina a nosotros, no es que nosotros determinamos el lenguaje, él tiene esa capacidad, esa herramienta para el desarrollo de todos los ámbitos en el cual el conocimiento humano se realiza. Entonces, ¿qué son las competencias lingüísticas? Voy a dar algunas razones del por qué. También vamos a hablar un poco sobre la educación lingüística en primaria y secundaria. ¿Qué es eso? ¿No? ¿Qué debemos aprender en primaria? ¿Qué es lo básico? Vamos a hablar un poco sobre la generación Google o la generación web, dentro de los millennials, también la generación Z y la generación del siglo pasado, los que venimos con la edad a cuestas. Voy a proponer algunas ideas prácticas para que todo no quede en esta simple teoría. Vamos a hacer un epílogo de mejorar la educación lingüística en todas las áreas, porque los maestros estamos en el desarrollo académico en diferentes áreas, en todas las áreas, no solamente la educación lingüística o la lengua española, sino que tenemos que ver ciencias naturales, biología y todo lo demás, que son 8 competencias. Entonces la pregunta clave, ¿qué son las competencias básicas? Entonces son aquellas que debe desarrollar un joven o una joven al finalizar la enseñanza obligatoria. Eso significa que en la mitad, en el principio, en primaria, un niño como mínimo, debe expresarse en forma oral, con suficiente claridad, o por lo menos con suficiente comunicación. No solamente oral, sino que debe escribir, porque escribiendo aprende la gramática, aprende el desarrollo mismo de la composición lingüística. Es decir, que si el niño en primaria, en quinto, logra expresarse en forma oral y logra redactar un pequeño ensayo sobre cómo ha vivido la pandemia, por ejemplo, cómo le ha tocado a esta generación Z confrontar la soledad y todo lo que ustedes saben. Entonces, estas competencias nos sirven para lograr la realización personal. También ejercer la ciudadanía activa y ser capaz de desarrollar un aprendizaje y lo más importante, permanentemente a lo largo de la vida. No es que yo estoy en lo académico y no más con la rigurosidad de lo académico, pero acuérdense que uno también tiene que estar entre la divulgación. No solamente aprender cosas académicas de la lingüística, sino pretender también ser un divulgador, que es el caso de lo que estamos haciendo, ¿no? Vamos a hablar de competencias de comunicación lingüística, entonces ya empezamos a especificar cada una de ellas. ¿Qué es la competencia de comunicación lingüística? ¿A qué se refiere eso? Ya decíamos que se denomina la alfabetización o cultura escrita, porque no solo es leer, ya lo hemos explicado en videos anteriores, la importancia de leer y los procesos, sino, no solo leer, sino utilizar la lengua oral en contextos sociales, en contextos familiares, en contextos ciudadanos. Esa es la primera competencia que debemos desarrollar. Yo diría que la prioridad, la competencia básica, es que un niño sepa expresarse en forma oral y sea capaz de desarrollar textos escritos, mínimos. Para luego, cuando usted adquiere esa competencia del lenguaje, entonces va a leer en la competencia matemática.
Y ahí quiero hacer un énfasis en lo que el principio griego que nos habla, que a través del lenguaje la matemática nos enseña la proporcionalidad en igualdad, es decir, que uno aprende las operaciones fundamentales y mecaniza las tablas y todo lo demás. ¿Para qué? Para aplicarlo en la vida real. Es decir, la matemática nos habla de proporcionalidad en igualdad. Bueno, eso se nos parece mucho a nuestra democracia, ¿no? Que habla de eso, que nos dice permanentemente en épocas de votación o cuando alguien quiere figurar por encima de los ciudadanos, dice: yo soy democrático, creo en la igualdad de la educación, que no haya pobreza, que todo el mundo esté bien, que acabemos con el COVID, que nos vacunemos, y todo el mundo propone todo eso, pero en teoría, ¿no? Es muy fácil hablar de eso, ya lo diferente y lo difícil que es llevar eso a la práctica. Entonces, la competencia matemática nos habla de la proporcionalidad en igualdad. Uno aprende matemáticas no solamente para resolver problemas que el profesor me indica y que yo tengo que realizar en un cuaderno, sino que tengo que llevarlo a la práctica. La geometría, en cambio, cuando uno analiza la geometría, ella ya nos habla de proporcionalidad, sino nos habla de desigualdad de figuras en perímetros. Que un triángulo no es igual a un cuadrado, que un cuadrado no es igual a un círculo, que los ángulos, ¿qué tal? Eso nos permite entonces las democracias, emplear cierta gente que pertenece a las democracias, a aplicar esa desigualdad. Hay mucha desigualdad y por eso tenemos el inconveniente que tenemos, la distancia que hay entre quienes pueden tener para realizarse como tal y los que tenemos que entrar a luchar para lograr el objetivo. La competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. Si cuando uno desarrolla competencias básicas, es como le decía yo a mi estimado nieto, le decía que la gente desarrolla sentido común, pero no desarrolla el buen sentido. Para llegar al, es una parte del conocimiento, porque el conocimiento se basa en buen sentido, sentido común, para llegar al conocimiento. Con ese conocimiento yo interactúo con el mundo físico. O sea, me pongo a prueba qué tanto de eso que yo he aprendido en lo académico, en lo riguroso, en las noches y en las tardes y jornadas largas diurnas digitales, presenciales, semipresenciales, y en este discurso de competencia, cómo vamos a realizar nuestro trabajo, porque estamos viviendo algo que cambió todo. El día que todo cambió, el año en que todo cambió, en que no somos iguales, donde el tiempo se detiene, donde, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con nuestro tiempo? Con nuestro tiempo que se va desarrollando, por eso hablamos de la retrotopía. ¿Qué pasa con eso que tenemos que volver al pasado para valorar mucho de lo que vemos, porque el presente tiene mucha duda y el futuro es más incierto todavía? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a recuperar lo que ha pasado también. Ese tratamiento de la información y competencia digital es sumamente importante, porque en las aulas encontramos niños que son Google, que manejan muy bien lo digital, encuentran un grupo de maestros que tenemos acceso, nos ha tocado, las TIC, nos ha tocado que ver fundamentalmente esta actividad, porque si no quedamos rezagados con estas generaciones. Y entonces, ¿pero qué se mueve ahí con los niños Google, con los niños millennials, con los jóvenes millennials, con los jóvenes Z? Se forma base de datos, información que está ¿dónde? En una cajita, en la parte del computador, en estas figuras que uno está viendo que son todo luminosidad, donde incluso las personas no envejecen, siempre es luminosidad, siempre es todo quieto, ¿no? Las figuras se presentan luminosas, como que no ha pasado el tiempo con ellas, ¿no? Entonces a uno le toca que confrontar ese conocimiento digital, pero lo básico es tener una excelente competencia, ¿sí? Poder desarrollar un tratamiento en esa información. Bien, comenzamos entonces diciendo que saber hacer es el uso de la gramática, de las estructuras que ya están hechas, ¿no? Y ya está ahí, no es sino que el ser humano empieza a entender cómo compone, cómo hace, cómo realiza esa competencia. A mí me parece que las competencias son versátiles, porque se adaptan a los contextos variados.
y que son interdisciplinarios. Mire que yo estoy hablando de cómo debe conectarse el lenguaje con todas las áreas, sociales, biología, todas las áreas que uno ve en primaria y en secundaria. Tiene que conectar con la necesidad del alumnado, lo he estado diciendo. Si no nos conectamos con la necesidad del alumnado, no podrá empoderarse, no se podrá construir la identidad en enseñar los valores. Ahí viene la ética, es muy interesante la ética, porque la ética es eso, precisamente, van de la mano la educación lingüística, la matemática y la ética, esas tres cosas que nos hacen tanta falta en este mundo contemporáneo, en este mundo donde uno no sabe quién es el que dice la verdad, dónde está la verdad, cuál es la verdad. Por eso la lectura crítica. Entonces continuamos con este desarrollo de las 8 competencias básicas ligadas al trabajo académico que tenemos que realizar los maestros en estos instantes, que estamos definiendo que si nos quedamos, que si digital, que presencial, que cómo hacemos, que no hay conectividad. Bien, pero lo que sí es cierto es que tenemos que desarrollar competencias, quieranlo o no, porque eso es lo básico, para eso estamos los maestros, como orientadores de niños y niñas, para que ejerzan su plena autonomía, para que aprendan a aprender, para que desarrollen la competencia social y ciudadana, que sean buenos ciudadanos y que compitan socialmente, basados no en las instalaciones que le meten a uno en la ética y en la religión, sino basados en el conocimiento práctico que cada uno va desarrollando de acuerdo a su formación social, porque no todos los niños son iguales. Ahí es donde viene el problema de la desproporcionalidad. Los niños no vienen de un lugar donde estén las condiciones prioritarias para poder desarrollar competencias lingüísticas, vienen a adquirirlas en la escuela. Y entonces el profesor tiene que medir muy bien esa competencia. No es lo mismo un niño que está rodeado de libros, de una buena información, de padres que dialogan, que no tienen problemas, que viven los dos, que compiten sanamente entre los dos, y los niños ven esa competencia, a niños disfuncionales con problemas que el padre no vive con la madre. Esos niños que llegan al colegio no pueden llegar en las mismas condiciones, no es que no puedan aprender, sino que ahí es donde el profesor tiene que saber orientar, saber guiar, saber utilizar la coherencia y la comprensión y la lectura crítica en esos niños, para poderlos darles esa competencia de autonomía e iniciativa personal. Es decir, formar al aprendiz, eso es lo básico, formar al aprendiz. Finalmente, el epílogo es que las competencias lingüísticas básicas son una mirada más actual de la disciplina lingüística. Es una visión global, la hemos dicho, psicosocial, psicolingüística, en videos anteriores hemos mostrado eso, y que están centrados en el uso y la actividad interdisciplinar, esa es la clave, entonces, para desarrollar la creatividad y todo lo demás. A grandes rasgos, esa es la educación lingüística. Un placer, de verdad, haber estado con ustedes. Lectura crítica con Edgar Soler.